Bienvenido a este ejemplo del movimiento conocido como tiro vertical. Y ahora te voy a explicar un ejemplo de un ejercicio que seguramente te servirá de mucho. Quédate hasta el final, aquí en tu canal de Ciencias Naturales. Soy tu profesor René Campos, tu profesor de ciencias, y como siempre, con ganas de explicarte de la mejor manera. Acompáñame a resolver este ejercicio de principio a fin. Veamos este ejemplo. Una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 22 metros por segundo. Primera pregunta: ¿cuál es su velocidad a los 2 segundos de lanzamiento? Segunda pregunta: ¿a qué altura máxima alcanza? Tercera pregunta: ¿cuánto tarda en regresar al punto de lanzamiento? Recuerda que este es un lanzamiento vertical, es un tiro vertical hacia arriba. Lo primero que vamos a necesitar son los datos del problema. El problema nos está diciendo, aquí lo puedes ver tú, la velocidad inicial es de 22 metros por segundo, así que lo ponemos acá en la casilla de los datos. Velocidad inicial a 22 metros por segundo. El tiempo en el cual queremos saber el dato específico de la velocidad es a los 2 segundos de haber sido lanzado. ¿Qué velocidad lleva en ese momento? Y necesitamos también conocer otros aspectos que ya los mencionamos. Recuerda que la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. La fórmula que vamos a necesitar para resolver este ejercicio es velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Recuerda que como el objeto está viajando hacia arriba, la aceleración de la gravedad va en sentido contrario al vector. El vector aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Y entonces en este ejercicio, como la pelota va para arriba, el objeto va hacia arriba, va en contra de la gravedad y por lo tanto va desacelerando. Cuando llegue al punto máximo, su velocidad final será de 0 metros por segundo. Y a partir de allí empezará a caer. Empezará a caer como aquí lo estarás contemplando, y seguramente ya sabrás que todo lo que sube, dice una regla por allí, tiene que bajar. Así que así como subió, también va a caer. Y entonces, ¿cuánto tarda en regresar al punto de lanzamiento? Entonces vamos a sustituir los datos en la fórmula, que nuestra fórmula dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces lo que haremos es sustituir los datos dentro de la fórmula. La velocidad inicial es de 22 metros por segundo y la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso lleva un signo negativo en la fórmula porque ya dijimos, el movimiento del objeto es contrario al vector gravedad, que apunta hacia abajo y este va hacia arriba. El tiempo son 2 segundos. Queremos calcular, supongamos que aquí en este punto de la pelota son 2 segundos. Entonces queremos saber qué velocidad tiene en este punto. A continuación, entonces, vamos a multiplicar el 9.8 por 2 y entonces vamos a obtener 22 metros por segundo, que no cambia todavía, menos, por más da menos, 9.8 por 2 nos da 19.6. Y vamos a eliminar segundo con el cuadrado de este segundo. Eso implica que ahí tenemos segundo por segundo. Entonces, en este bloquecito tenemos 2 segundos y aquí tenemos 2 veces el segundo y aquí tenemos solo una vez. Al eliminarlo nos quedaría en esta parte, nos quedaría metro por segundo, que es lo que estoy anotando acá. Y entonces, como puedes ver, si a 22
metros por segundo le resto 19.6 metros por segundo, entonces la diferencia es de 2.4 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad en este punto, a los 2 segundos, ya es de 2.4 metros por segundo. La altura máxima que alcanza, es decir, qué tan alto en este punto está, la altura máxima se va a calcular mediante la expresión velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre menos el doble de la gravedad, y eso sería igual a la altura máxima en este caso. Vamos a sustituir los datos dentro de la fórmula. Ya sabemos que en el punto máximo la velocidad final es igual a 0, así que lo eliminamos y nos queda solo la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 22 metros por segundo elevado al cuadrado. Si yo elevo 22 metros por segundo al cuadrado, voy a tener una cantidad considerable. Pero abajo en el denominador hay que multiplicar 2 por 9.8. Así que ya tenemos orientadas las operaciones. Recuerda que es cuadrado, este 2 que está aquí. Y entonces lo que tenemos es que menos 22 elevado al cuadrado es 484. Metro elevado al cuadrado es metro cuadrado. Y segundo elevado al cuadrado es segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí 484 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto está dividido entre el producto de 2 por 9.8, que es 19.6. Este producto es negativo porque menos por más da menos. Ahora observa que al dividir estas dos cantidades negativas se me van a hacer positivas. 484 dividido entre 19.6. Vamos a eliminar también el cuadrado del metro con uno de los metros en el denominador, en el metro del denominador, y vamos a eliminar también el cuadrado, segundo cuadrado del numerador con el segundo cuadrado del denominador. Y entonces, como puedes ver, solo me quedaron los metros. La respuesta entonces es 24.69 metros. Y recuerda que es positivo porque menos entre menos da más, 24.69. El análisis dimensional es muy importante para saber en qué unidades me quedan los resultados, pero igual debes de saber que si estás en el sistema internacional, la altura o la distancia tiene que quedar siempre en metros. Y ahora continuamos con la siguiente pregunta de nuestro ejercicio. En esta otra parte se necesita saber el tiempo que el objeto tardó en subir hasta el punto máximo. Ya calculamos, en esto que acabamos de hacer, hemos calculado la altura máxima que va a alcanzar este objeto. Hemos calculado la velocidad cuando lleva 2 segundos y ahora estamos en la tercera pregunta. Vamos a calcular, dice la tercera pregunta, cuánto tarda en regresar al punto de lanzamiento. Eso quiere decir que cuánto tarda en subir y bajar. Muy bien. Entonces, primero vamos a calcular el tiempo que tardó en subir. Y para eso tenemos la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Observa entonces lo siguiente. Como en el punto máximo la velocidad final será de 0, ya porque llegó al punto límite, a partir de ahí empezará a caer. En ese instante la velocidad final es 0 y por lo tanto de esta fórmula la podemos eliminar. Al hacerlo nos quedaría de la siguiente manera: eliminamos la velocidad final, pero la velocidad inicial pasa a ocupar su lugar.
Claro que como aquí está positiva, pasará a negativa. Menos velocidad inicial es igual a menos gravedad por tiempo. La aceleración de la gravedad pasa a dividir a continuación y entonces tenemos ya despejado el tiempo. El tiempo es igual a menos velocidad inicial entre menos gravedad, aceleración de la gravedad. Vamos a sustituir los datos en esa fórmula. Ahí tenemos menos 22 metros por segundo, que fue la velocidad inicial, entre 9.8 negativo, que es la gravedad. Y si tú observas, pues menos entre menos da más. Y entonces vamos a obtener 2.24. Y observa que como estamos hablando de tiempo en el sistema internacional, son segundos. Pero tú lo puedes saber. Observa, aquí tienes metro entre segundo y aquí tienes metro entre segundo multiplicado por segundo, dado que aquí dice segundo cuadrado. Por lo tanto, quedamos eliminados metro segundo de arriba con metro segundo de abajo, pero queda libre un segundo. Ese es el que aparece aquí en la respuesta. El tiempo es positivo porque menos entre menos da más, 2.24 segundos. Ahora, algo muy interesante. Ese es el tiempo que ha tardado en llegar al punto máximo. Ahora tardará la misma cantidad de tiempo en regresar al punto de lanzamiento, es decir, a las manos del que lo ha lanzado en este caso. Si se tardó 2.24 en subir, se va a tardar 2.24 en caer, en llegar hasta allí. Por lo tanto, 2.24 multiplicado por 2 sería 4.48. 4.48 segundos será el tiempo total de la partícula en el aire. Y espero que hayas entendido el proceso en este sencillo ejemplo del tiro vertical, que implica tanto la subida como la caída. Llega hasta aquí mi clase en este punto. Te invito a que continúes viendo los otros ejemplos que están a continuación para que puedas aprender un poco más. Hasta luego. Bendiciones.